con 4 ponencias que nos van a dar. Y para la primera, invitamos al doctor Roberto Asensio, coordinador del posgrado en hidrociencias, para que presente al doctor Óscar Raúl Mancilla Villa, que es un destacado profesional de la Universidad de Guadalajara y exalumno del posgrado en hidrociencias. Adelante, doctor Roberto. Sí, gracias. Gracias, doctor Rubiños. Pues me da mucho gusto presentar al doctor Óscar Raúl Mancilla Villa. El tema de su ponencia es Agua, Agricultura y Salud. Es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, investigador nacional nivel 1. Su formación académica es ingeniero en recursos naturales y agropecuarios por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias y doctor en ciencias en hidrociencias por el Colegio de Posgraduados. Tiene una destacada experiencia profesional, ha sido supervisor estatal de proyectos agropecuarios y acuacultura en el estado de Sonora, asesor de varios municipios del estado de Jalisco en temas relacionados en producción agropecuaria y ecológica. Es actualmente coordinador de la maestría en ciencias agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. La producción científica está representado por la publicación de más de 50 artículos científicos con calidad internacional, múltiples trabajos en extenso presentados en congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros escritos, 2 libros científicos escritos, dirección y asesoría de más de 30 tesis de licenciatura y posgrado en el área agropecuaria. Doctor Mancilla, un breve resumen de su trayectoria. Un gusto tenerlo aquí de nuevo en casa. Le cedo el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Roberto Asensio. Gracias al doctor Enrique Rubiños Panta por invitarnos. Es un gusto, un honor que nos inviten. Saludo a varios amigos que me encontré hoy por la mañana, al doctor Héctor Flores Magdaleno, al doctor Carlos Ramírez Ayala. También tendremos la posibilidad de compartir ahora con compañeros que también egresaron de posgrado de hidrociencias, el doctor David Carrera Villacrés de Ecuador y el doctor Alejandro Romero, también de el posgrado de hidrociencias. Bueno, hoy me voy a permitir presentarles algunas perspectivas de lo que tiene que ver con la parte de agua, de agricultura y salud. Me dicen si están alcanzando a percibir la proyección. Se ve bien, doctor, comenzar. Adelante, se ve bien y se escucha claro, adelante. Muchas gracias. Quise compartirles este tema porque creo que tiene interacción el agua con pues, la propia vida, ¿verdad? Pero también con la parte de la agricultura y la parte de la salud ecosistémica, la salud de los organismos y pues entre ellos nosotros, el ser humano. Sabemos que el agua pues es un recurso indispensable para todo el planeta, ¿verdad? Funciona con servicios ecosistémicos, con una población creciente que cada vez demanda más cantidad, pero también calidad de este recurso hídrico. Y pues es importante conocer cómo están nuestros cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Existe desconocimiento en general de cómo está la calidad del agua de acuerdo al tipo de contaminantes. Para el uso agrícola es importante la parte de sales, de metales pesados, la contaminación microbiológica y últimamente se habla de la contaminación con estos contaminantes emergentes, propiamente hablando de los antibióticos y las hormonas.
estamos desarrollando estudios acerca de este tipo de contaminantes y aún no tenemos los resultados preliminares, pero no quisiera encontrarme algo adverso, que muy seguramente así va a ser, y pues desafortunadamente no estamos cuidando la salud, no estamos cuidando la vida porque estamos contaminando el agua. Existen, claro, múltiples normas nacionales e internacionales que establecen límites permisibles de carga de contaminantes para diferentes usos, recreación, agrícola, uso doméstico, para consumo humano. Sin embargo, no cuidamos el que nuestro recurso tenga la suficiente calidad como para no superar esos límites permisibles. Sabemos que el planeta está cubierto aproximadamente por 70% de su superficie por agua, y pues de esta, más de 97% es agua salada, está en los océanos, y pues la otra parte es considerada como agua dulce. De este total de agua dulce, pues el 70% está en los glaciares, como nieve o hielo, casi 30% son aguas subterráneas de difícil acceso, y entonces menos de 1% de el agua disponible es para consumo humano y los ecosistemas. Y bueno, se utiliza cerca de 69% en el sector agropecuario, de esta partecita pequeña, ¿verdad?, del recurso hídrico, 19% para la parte industrial y 12% para el municipal. ¿Cómo está la distribución de este recurso de acuerdo a sus usos en México y Jalisco? Pues muy parecido a los datos anteriores, ¿no? La agrícola 77%, abastecimiento público 14%, termoeléctrica 5%, industria autoabastecida el 4%, ¿no? Ese es digamos, la radiografía de cómo está el agua siendo utilizada. En cuanto a la disponibilidad de agua en Jalisco, antes del decreto del 6 de junio de 2018, se contaba con una serie de acuíferos que tenían, pues considerados en veda, ¿verdad? Sin embargo, después del decreto, curiosamente, aparecieron un mayor número de acuíferos con disponibilidad. Desafortunadamente, y considero yo que no se respaldó esa decisión del decreto con, por ejemplo, un análisis de recarga, un análisis de equilibrio hídrico. Y entonces, bueno, se contaba con 29 acuíferos con disponibilidad y 30 sin disponibilidad. Pero como les comento, difícilmente los tomadores de decisiones desde el escritorio realizan al menos esta parte de un balance hídrico en cuanto a la parte natural y adicionándole, claro, la parte de la mayor demanda por la creciente población humana y las actividades económicas que principalmente vienen a extraer en exceso este recurso de las cuencas, tanto del agua superficial como subterránea, y entonces se genera el estrés hídrico. Entonces, hay una importancia gigante en cuanto a la calidad del recurso hídrico. Va a ser alterado de acuerdo a las actividades antropogénicas que se cuente en las delimitaciones naturales que llamamos cuencas. Y bueno, diferentes contaminantes van a afectar a estos cuerpos de agua y van a generar, van a repercutir, claro, en la salud ecosistémica y pues directamente en la salud humana, ¿no? Ahorita vamos a hablar al respecto de esta parte. Hay contaminantes también microbiológicos que vamos a encontrar en múltiples cuerpos de agua o diferentes fuentes hídricas que luego van a demeritar nuestra salud. Después de esta parte, podemos encontrar, como les mencionaba, los agentes tóxicos que se les llama también metales pesados, como arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo, mercurio, zinc, entre otros. Entonces, ¿qué hacemos desde la academia? ¿Qué hacemos desde la investigación? Deberíamos estar aportando un granito de arena para generar conocimiento respecto a esta calidad de este recurso, considerar diferentes parámetros para uso agrícola, pH, conductividad eléctrica, salinidad, el RAS, pero también la parte microbiológica, coliformes fecales, E. coli, coliformes totales,
y la parte, claro, que ya habíamos mencionado, de metales pesados y los contaminantes emergentes. Adicional a ello, los venenos que han sido utilizados en la producción agrícola que se llaman plaguicidas. En ese sentido, se han desarrollado diferentes estudios acá en la región donde residimos actualmente, en Jalisco. Se ubican una serie de sitios estratégicos, por ejemplo, en esta cuenca, río Ayuquila, Tuxtepec, Armería, para caracterizar sitios tanto en cuerpos subterráneos como en cuerpos superficiales. Y luego se tiene también la interacción con los actores principales, los actores sociales importantes, los usuarios, para posteriormente el análisis de estos cuerpos de agua, vertir la información con estos actores fundamentales, usuarios, pero también tomadores de decisiones. Algunos son trabajadores de los ayuntamientos o de algunas comisiones para el uso del recurso hídrico. Se analizan en laboratorio, en este caso contaminantes microbiológicos, y se obtienen los resultados para darlos a conocer, difundirlos de las autoridades, los usuarios y los tomadores de decisiones. Para uso y consumo humano, muchos de los sitios que se analizaron y se han venido trabajando, dándole seguimiento, pues superan esta carga microbiana y pues son un riesgo latente para la salud ecosistémica y para la salud humana. Para uso agrícola no encontramos tanto problema, pero sí en algunos sitios para uso recreativo. En la parte de aguas superficiales, en ese caso la carga microbiana no representaba un riesgo de acuerdo a los límites permisibles, pero para uso y consumo humano sí, en algunos de los sitios. Para uso recreativo también se encontró carga microbiana pues peligrosa para este tipo de actividades humanas. En cuanto a la parte físico-química, de distribución iónica, de contaminación natural, pero también coadyuvada por la contaminación antropogénica, se determinan también los iones principales, aniones y cationes, que de esta manera se encontraron, como se logra observar en la gráfica, tanto en cuerpos subterráneos como en cuerpos superficiales. Algunos índices del RAS en aguas subterráneas y superficiales. También la parte del indicador de si reducen o no la infiltración en el suelo de acuerdo al contenido de sales se determina. Y la parte de metales pesados, que en este caso hay diferentes límites permisibles para los diferentes usos, tanto normas nacionales como internacionales. No se superaron los límites permisibles para plomo, mercurio, y cadmio, así como arsénico, pero sí se encontró presencia de estos contaminantes. Esto fue en el 2020, que se encontraron algunos cuerpos de agua con presencia de metales pesados, sin superar los límites permisibles, pero aquí ya se encienden los focos preventivos de que si se encuentra algún contaminante de los metales pesados mencionados, se deben de realizar acciones preventivas antes de superar algunos de los límites permisibles, porque después se complica la situación y se tienen que aplicar acciones correctivas mucho más costosas, mucho más complicadas de atender en este tipo de problemáticas. Entonces, es un poco en el contexto de el agua. ¿Y qué pasa con la agricultura? Se sabe que hay cambio de uso de suelo en ocasiones por incendios naturales, pero también inducidos por el hombre en el sentido de deforestar los bosques, las selvas, para establecer otro tipo de uso, principalmente agrícola o pecuario. Acá en Jalisco se da mucho la parte de deforestar bosque, incluso de pino, encino, para establecer, por ejemplo, aguacate o para establecer agave. Nada más con la inquietud de que son cultivos o frutales rentables, se tiene la parte del interés económico sobre todo, y no se tiene el sentido social o el sentido ecológico para cuidar estos recursos. ¿Qué sentido tiene entonces el uso del suelo, el tipo de uso de suelo? Pues si se realiza de manera sostenible, de manera sustentable, va a repercutir en los cuerpos de agua, en su
cantidad, porque los bosques son productores de agua, y también en su calidad, porque si hacemos un mal uso del suelo y de los bosques, vamos a estar contaminando el recurso hídrico. Esto que vemos en estas imágenes lo reportaba CONAFOR en 2019, así se veía México, ¿verdad? En mayo de 2019. Fue un año calientito, entonces estábamos con bastantes incendios, y bueno, eso agregándole a la parte antropogénica, a incendios inducidos, que vienen a demeritar la calidad de estos productores de agua que son nuestros bosques, y también a demeritar los suelos y la parte de pues esa regulación hídrica que generan estos ecosistemas de bosque, estos ecosistemas que incluyen el suelo, que incluyen biodiversidad y que son fuente de alimento sano para múltiples especies, incluidas el ser humano. Entonces, ¿qué problemas se tiene en la agricultura y la alimentación? Uno de los principales, pues, es que la mayoría de los pequeños productores son los dueños, sí, realmente del 90% de los millones de granjas que se tienen a nivel mundial, pero que no tienen una calidad de vida adecuada y muchas veces no tienen la salud que se requeriría. No hay entonces un manejo sostenible de ese tipo de granjas, porque generalmente se ha inducido a la producción agrícola, a la producción agropecuaria, y la producción agrícola, la producción agropecuaria induce a la competencia, induce a prácticamente solo producir por producir para obtener ganancias económicas. Mientras que la agricultura, si se viese de manera integral, de manera holística, debería de estar induciendo al complemento, a la sociedad, al intercambio de ideas, de experiencias, a complementar conocimientos y a evitar la competencia, sino más bien a generar ese trueque, ese compromiso o altruismo que se debería tener entre los agricultores. Entonces es importante cambiar ese chip y se tiene un triple desafío de producir más alimentos, de crear más puestos de trabajo y conservar la base de los recursos naturales. Solamente así se podría tener entonces ese equilibrio en la parte ecológica, en la parte social, y yo pondría en tercer pilar a la parte económica. Muchas de las ocasiones se tiene como principal objetivo la parte económica, y desde ahí estamos sesgados porque estamos dándole mucho mayor peso a algo que debe de venir por sí solo y no forzar a que se induzca nada más la ganancia económica, descuidando la parte ecológica y descuidando la parte social, alejándose entonces de la parte sostenible. Bueno, ¿y los agricultores qué hacen? Establecen diferentes estrategias porque sus productos en el campo generalmente tienen precios bajos, con insumos cada vez más costosos. Entonces migran como trabajadores estacionales o permanentes y dejan a sus familias cultivando la tierra de la propia red familiar. Pero no necesariamente son solo los hombres, sino que también las mujeres rurales emigran para encontrar empleo fuera de sus áreas de origen. Y entonces se genera un desapego de esa tierra, un desapego de la parcela, un desapego de la agricultura. Las nuevas generaciones de jóvenes, de niños, de adolescentes, tienen un desapego gigante a la parcela, un desapego que da miedo de la agricultura. Muchos de los niños jóvenes que no son del ambiente rural, incluso algunos, porque ya no se produce alimento, no se tiene la agricultura como se tenía, consideran que, por ejemplo, el jitomate pues, se produce ahí en la tienda, o la leche ahí en los galones que se encuentran en la tienda de autoservicio. Y eso pues da tristeza, eso es ir en contra de la agricultura, ir en contra de la salud mental, de la salud integradora. Y bueno, entonces viene aquí esta parte del agua, de la agricultura y de la salud. Como bien sabemos, desde hace más de 70 años se tiene
a los paquetes tecnológicos con agroinsumos convencionales, con venenos, ¿verdad? Prácticamente plaguicidas, fertilizantes a base de moléculas químicas que fueron desarrolladas incluso para asuntos bélicos en la Segunda Guerra Mundial, pero que luego fueron utilizados en la producción de alimentos con la justificación de que se iba a eliminar o se iba a atenuar uno de los problemas principales del planeta, de la humanidad, que es la pobreza y el hambre. Esto desde el siglo pasado, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahora? Pues seguimos teniendo ese uso de paquetes tecnológicos, de plaguicidas, de fertilizantes químicos y de la degradación de nuestros ecosistemas, incluido el suelo. Y a propósito de esta fecha de Día Mundial del Agua, pues el agua está cada vez más contaminada, está cada vez más envenenada. ¿Y qué nos sucede como productores agrícolas? Si nos interesa nada más el dinero no nos va a alcanzar para atender la salud dañada, que la dañamos incluso antes de que fuésemos niños o antes de nacer, porque desafortunadamente estos contaminantes de plaguicidas, llámese metales pesados, llámense insecticidas, llámense hormonas, llámense antibióticos, son disruptores endocrinos y son congénitos, se van heredando de generación en generación los problemas de salud. Y pues desafortunadamente, si le echamos un vistazo a cómo está Latinoamérica, a cómo está nuestra niñez, nuestra juventud, hay un problema muy fuerte de salud, de precisamente enfermedades emergentes, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. En parte, claro, por esta contaminación de nuestros recursos naturales, llámese agua, llámese suelo, llámese degradación de nuestros ecosistemas. Entonces, el recurso económico que obtengamos, que se genere por la producción agrícola, no nos va a alcanzar para atender los problemas de salud que nosotros mismos hemos generado y que hemos atendido esos paquetes tecnológicos que nos están brindando empresas transnacionales con la parte de estos venenos. Y ahora, curiosamente, nos vienen a vender la idea y ya los productos orgánicos y microorganismos y biofertilizantes. Las mismas empresas que envenenaron los recursos naturales, agua, suelo, y se degradaron por el uso excesivo de los mismos, vienen a ofrecernos la cura, ¿verdad? Ahora biofertilizantes, ahora fertilizantes orgánicos, ahora microorganismos. Todo esto ya lo teníamos en nuestras parcelas de la agricultura, pero se nos olvidó. Las generaciones luego olvidamos cómo se hacía la agricultura. Entonces, el objetivo de esta pequeña charla es compartirles algunas perspectivas de agua, de agricultura, de salud, con pequeñas acciones locales de mitigación de la problemática, con base en experiencias que hemos desarrollado en investigación, en vinculación, en docencia, en gestión, y también como agricultor, que nos dedicamos un poquito a la parte de hacer agricultura. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Se ha trabajado con obras de conservación de suelo y agua para mitigar esta parte de la degradación de suelos, pero también para la recarga hídrica. Recordar que es importante que se recarguen nuestros cuerpos de agua subterráneos y que se haga de la mejor manera, involucrando a los ejidatarios, a los trabajadores del campo, a la gente pues que son los que tienen todavía el apego a estas parcelas, a estas tierras, a el recurso, también el recurso hídrico, a sus bosques. Entonces, este tipo de obras genera vinculación con la parte campesina, con la parte de los todavía defensores de los territorios, de los recursos naturales, de los que tienen esa identidad con el campo. Y creo que todavía se tiene esa esperanza de que se siga con ese apego, desafortunadamente en menor número de las nuevas generaciones, pero que todavía existe esa tradición de hacer agricultura. Por ejemplo, este tipo de obras que desarrollamos allá en Valle de Bravo,
el Estado de México. Un saludo hasta el cielo ahí al doctor José Luis Oropesa Mota, quien trabajó mucho tiempo ahí en hidrociencias, al doctor Mario Martínez Menes también. Les mandamos un abrazo donde quiera que estén. Los extrañamos y los queremos mucho. En cuanto a la calidad del agua, ya acá en Jalisco, pues hemos también desarrollado un seguimiento a diferentes cuerpos de agua superficiales, subterráneos, con uso agrícola, con uso doméstico, recreativo. Y este seguimiento pues permite hacer recomendaciones a los tomadores de decisiones, a los usuarios y a los actores principales del recurso hídrico, ¿no? Pero no desde el escritorio, sino desde el campo, desde la investigación. Aquí, por ejemplo, sí encontramos en 2015 que el arsénico, que el mercurio y que el plomo superaron los límites permisibles. Y en ese sentido, algo sucedió. Ya en 2020, 2021 ya no encontramos esa contaminación. Sería que se disminuyó el uso excesivo de plaguicidas y de fertilizantes y se cambió un poco por la parte de insumos biológicos naturales, o que la pandemia atenuó un poco la parte de la contaminación agrícola. Tendríamos que analizar y reflexionar al respecto. También hacemos la parte del diagnóstico de la calidad de suelos con estudiantes de agronomía, con productores en cultivos básicos como el maíz, como el chile, y encontramos que desafortunadamente en las parcelas agrícolas, por ejemplo en el caso del fósforo, se tiene hasta 400% más del fósforo que se requiere, porque se tiene en la mentalidad de los productores, desafortunadamente, que van a la tienda de agroquímicos y el ingeniero que los atiende les dice que le apliquen cierta cantidad sin siquiera haber realizado un diagnóstico, al menos visual, del terreno, mucho menos un análisis puntual del contenido de nutrientes para las plantas. En ese sentido, los productores o los agricultores están teniendo gastos económicos excesivos y aplicando sales, aplicando fertilizantes y también, claro que en el caso de los plaguicidas y otros insumos convencionales que no se requieren y que muchas veces salinizan los suelos, que muchas veces contaminan al cultivo, lo intoxican y que claro que van a derivar en la contaminación del agua, en los mantos freáticos, en los ríos, los arroyos, para luego traer problemas a la salud de los microorganismos, de los organismos grandotes, incluido el ser humano. Y pues, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? ¿Se puede hacer producción natural, producción alternativa? Pues claro que sí. Cuando se compara la producción de, por ejemplo, de chile con un manejo alternativo más amigable, con insumos biológicos, con control biológico, con biofertilizantes, se tienen incluso mejores indicadores de rentabilidad económica con este manejo alternativo comparándolo con el manejo convencional. También en el caso de la caña, que por acá es muy común, es muy famosa la caña, andamos en un valle, el Grullo, Autlán, Limón, con cerca de 20,000 hectáreas de caña, pero la mayoría se produce de manera convencional, así que nos ocupamos en realizar algunos estudios donde comparábamos la parte de la producción de caña de manera alternativa, nutriéndola con biofertilizantes y haciendo control biológico, disminuyendo la cantidad de productos convencionales químicos, tanto fertilizantes como plaguicidas, y encontramos mejores rendimientos, hasta 20% más de producción, con la parte que se le llamó orgánica o natural de caña con respecto a la convencional. Y del mismo modo, para la parte económica se obtuvieron mejores indicadores en la parte alternativa que en la parte convencional. Son ejemplos sencillos, puntuales, que están ahí disponibles, se les entregaron a los productores, se les entregaron a los tomadores de decisiones y son datos que pueden, pues al menos sembrar la semilla de el análisis de las conciencias de los cerebros de los usuarios, los productores y también de los tomadores de decisiones. ¿Sí se puede producir de manera alternativa con ganancias económicas? Claro que sí. Aquí están algunos ejemplos. En el caso de la pitaya, igual es un fruto
sabrosísimo que se obtiene de estos pitayos, que bueno, su fecha de producción es aproximadamente entre abril y mayo, y también dándoles un valor agregado se puede obtener unas importantes ganancias económicas para los agricultores, los recolectores en este caso, y los cuidadores de este tipo de sistemas productivos de agricultura y recolección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se practica la agricultura sustentable? En parte hay que analizar si estamos buscando o tratando de alcanzar objetivos que no son indispensables. Muchas de las veces queremos comprar algo que no necesitamos. Piensen en cualquier producto o mercancía. La mercadotecnia nos tiene un poco muy estudiado, muy estudiado el cerebro, incluso con los smartphones nos tienen vigilados permanentemente y nos bombardean con tú necesitas esto para estar ad hoc, para estar a la vanguardia, y se nos olvida de que para practicar la parte sostenible o la agricultura sustentable deberíamos de estar satisfaciendo lo básico, nada más. Entonces los excesos nos están llevando a la producción, a la competencia, a la parte de la degradación de los recursos naturales, incluido el recurso hídrico. Estamos invitados entonces a conservar nuestro medio ambiente, estamos invitados a no envenenarnos, no autodestruirnos. Es importantísimo tener conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas veces producimos alimentos y pensamos, bueno, los vamos a mandar a Guadalajara, los vamos a mandar a México, a Tijuana. Sí, pero también de allá, de esos lugares, nos van a mandar productos alimenticios. Y si estamos mandando toxinas, estamos mandando venenos, muy seguramente también vamos a recibirlos. Y nos estamos llevando en ese proceso irracional, pues, a nuestro ambiente, a nuestra salud, a nuestra madre tierra, incluida, claro, el agua. Otra parte importante, acá les hablaba un poco de del cultivo del agave. Generalmente se utiliza agave en monocultivo y con el suelo desnudo, pelón, degradándose la capa superficial, que es donde están los nutrientes, y solamente interesados los productores o quien renta la tierra en la ganancia económica. Pero hay alternativas que pueden ser viables, que pueden ser amigables con el patrimonio que es la parcela, intercalando, en este caso, en la imagen izquierda, una gramínea maíz con el agave. Los 2 primeros años no pasa nada. Se puede producir en el mismo sitio tanto agave como maíz, obteniendo cosecha de elote y de grano, ¿verdad? Y un poco de forraje para el ganado, si así se tiene. Y en el caso de la imagen de la derecha, frijol con agave y un poco de maíz. El frijol, una leguminosa que va junto con algunas bacterias a fijar el nitrógeno atmosférico y va entonces a poner disponible este nitrógeno para otras plantas, como son los agaves y el maíz. Entonces estamos invitados a cambiar nuestra forma de hacer la producción agrícola, a evitar entonces contaminar a nuestros recursos, suelo, agua, bosque, eligiendo qué consumimos, teniendo la capacidad de empoderarnos en qué vamos a comprar para alimentarnos, en qué vamos a producir para ofrecer también a nuestras familias y en nuestro entorno. Se puede producir biofertilizantes, aquí en el caso de un biodigestor, claro que sí, se produce biol, se produce gas para utilizarlo en las viviendas, se puede producir leche de excelente calidad, leche de cabra, no sé si la han probado, se la recomiendo, muy sana, muy nutritiva, claro, producida de manera natural, con alimento, con forraje, que también se produjo en su momento sin insumos tóxicos, sin agroquímicos, más bien con la producción aquí del dueño, por ejemplo, de este terreno, don Miguel Chagoya, que él mismo produce su forraje, se los da a sus cabras, produce leche, pero su principal objetivo es producir quesos de la mejor calidad, incluso de exportación. Aquí la persona que está ordeñando la cabra, la señora Pascal, es francesa, es especialista en elaborar quesos, de los mejores quesos franceses, muy sanos, muy sabrosos, muy nutritivos.
También podemos establecer sistema de milpa, labranza cero, sistema de milpa sencillo, con maíz, con frijol, con calabaza, cuidando nuestro suelo sin aplicar venenos y evitando la contaminación del manto freático, del agua. ¿Se puede intercalar calabaza con agave? Claro que sí. Los 2 primeros años no pasa nada porque no sombrean los hijuelos y se obtienen doble o triple cosecha de la misma parcela. Y pues la agricultura entonces te invita a involucrar a la familia en la parcela. Aquí esta fotografía del centro es de un servidor y de mi pequeño Logan, ahí enseñándole un poco a sembrar maíz, frijol, calabaza en la parcela. Hay otros aspectos también a considerar. Se tienen alternativas que luego no queremos voltear a ver. Un sistema de bombeo solar para regar caña, para regar diferentes cultivos, incluso para uso pecuario. Se compara con el bombeo convencional, con electricidad o con combustible, y resulta mucho más sustentable desde el punto de vista social, económico, ecológico, el bombeo solar con respecto a otro tipo de sistemas convencionales. Aquí demostrado con incluso indicadores de rentabilidad. El bombeo solar representa una alternativa real que ya varios productores están utilizando aquí en el Valle del Río Yautlán, El Limón, en Casimiro y en otros sitios. Esto es derivado de una tesis de maestría del compañero Ulises Ramírez. ¿Sí? Aquí otro bombeo solar con el compañero. Y entonces, ¿a qué nos invita la agricultura? Si ya cambiamos de uso de suelo, si ya se deforestó, si ya se degradó el ecosistema, si ya contaminamos los cuerpos de agua, ríos, arroyos, agua subterránea, pues hay que involucrarnos como sociedad, hay que involucrar a los pequeños, hay que involucrar a los tomadores de decisiones, todo el mundo activados para rescatar nuestros ecosistemas, rescatar nuestros recursos, rescatar nuestra salud física, mental, nuestra salud integral. Por eso, bueno, un poco la reflexión, la agricultura debe de integrar a la sociedad en su conjunto, autoridades, academia, familia. Agua más agricultura podría ser la ecuación para llegar a la salud. Y entonces les comparto aquí algunas reflexiones. ¿A qué se debe entonces el desapego a la tierra, al agua, de los recursos naturales por parte de las nuevas generaciones humanas? ¿Será posible entonces revertir la degradación y la contaminación de nuestros recursos naturales, incluido el recurso hídrico? ¿Estos recursos naturales nos los heredarían nuestros padres y abuelos? ¿O realmente nos los prestaron nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Estamos haciendo la tarea para cuidárselos antes de que lleguen? Y bueno, ¿cuál es la función que estamos desempeñando la academia en la formación de capital humano con sentido sustentable? Que piensen primeramente en la parte ecológica y en el mismo sentido en la parte social. Y a lo mejor en tercera instancia, o a veces ni pensar, porque solo debería de estar presente, solo debería de llegar la parte económica. Pero creo que estamos trabajando al revés. Primero se piensa en lo económico, después tal vez un poco en la parte social, y por último estamos pensando en lo que debería ser la prioridad, que es en el sentido ecológico, en el sentido ambiental. Y pues estas son pequeñas reflexiones que quise compartir con ustedes. Agricultura, familia, agricultura, salud. Les agradezco mucho a los organizadores de este evento, muy importante por el Día Mundial del Agua, doctor Enrique Rubiños Panta, colegio de posgraduados, posgrado en hidrociencias, quien tengo siempre presente en mi mente, en mi corazón, desde aquí, desde mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, desde Autlán de Navarro, Jalisco. Los dejo con esta imagen de mi pequeño Logan Raúl, ahí pensando si siembra primero el maíz o el frijol, o todo junto, ¿verdad? Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, muchas gracias, doctor Raúl Mancilla. Un tema muy interesante relacionado con
el impacto de las actividades antropogénicas en la contaminación a través de todos los productos químicos, biológicos, antibióticos que se utilizan para producción o de desecho, ya sea de actividades destinados a la salud pública, y que a final de cuentas pues van impactando en la calidad del agua, en la calidad del suelo, y que pudiera regresar, ¿no?, a nuestro organismo nuevamente. Gracias, una brillante presentación y las reflexiones que presenta al final también de mucho impacto y de interés, que tendríamos que pensar en ellos, ¿no? Pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre el tema que nos compartió el doctor Mancilla, por favor, adelante. A ver, Aranza Rubiños, por ahí se encuentra levantando la mano. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas sobre la modificación de la NOM 001 de aguas residuales que se modificó recientemente? ¿Se cumplirá o no los nuevos límites permisibles de contaminantes? Sí, gracias, Aranza, muchas gracias por la pregunta. Mire, si bien ahora resulta más estricto los límites permisibles con esta modificación, yo creo que en algunos aspectos, en algunos lugares, muy probablemente sí se cumplan. Sin embargo, si no dejamos de lado el interés económico, el interés personal, este ego que se tiene de primero el poder, primero el dinero, primero estos dioses que hemos generado, difícilmente se van a lograr, aunque se modifiquen normas, se modifiquen leyes. Hay un montón de normas, hay un montón de leyes internacionales para cuidar nuestros recursos naturales, el agua principalmente, que muchas veces pues es letra muerta, sí se está actualizando, sí se está generando una mayor restricción de contaminantes y unos límites más estrictos, pero pues va a depender de la parte de empoderamiento de los usuarios, la parte de la reflexión, no nada más de los tomadores de decisiones del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. A nosotros que nos interesa mucho el recurso hídrico, debemos estar siempre vigilantes, siempre presentes, siempre haciendo la presión necesaria en la sociedad, en nuestros estudiantes, en nuestra persona, ¿por qué no decirlo? Nuestra persona debería ser el ejemplo de que no tenemos contaminantes, no queremos superar los límites permisibles para no enfermarnos. Entonces, eso es un mensaje principal y fundamental para decirle al ecosistema, no te quiero enfermar, yo tampoco me quiero enfermar. Y luego eso generaría el sí cubrir o sí cumplir con estos límites permisibles nuevos o estas modificaciones a las normas que lo que invitan es a ser más cuidadosos y a contaminar menos. Va a depender mucho de esta parte, de que estemos bien organizados, de que estemos bien informados y de que le cambiemos al cerebro ese enfoque de dinero, de ego, sino más bien de integrarnos y de generar salud, de compartir la buena vibra, como dicen los chavos, ¿verdad? No sé si le contesto a su inquietud. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos la participación, las aportaciones del doctor Mancilla, y esperamos seguir contando con usted para futuras ediciones de este evento. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.